El viento aullaba entre los árboles como un lamento ancestral, y en el corazón del bosque, un sollozo desgarrador rompía el silencio de la noche. No era el llanto de un hombre ni el gemido de un animal común, era el llamado desesperado de una madre, quebrado por el miedo y el dolor. Santiago, un hombre solitario que desde hacía años vivía en los bordes de aquel bosque, regresaba a su pequeña cabaña después de un día recogiendo leña. El crepúsculo extendía sombras largas y frías, y el aire estaba cargado de humedad y aromas de musgo y tierra mojada. Pero ese sonido, tan extraño y conmovedor, lo hizo detenerse en seco. Sus manos, todavía manchadas de corteza, se cerraron en puños mientras trataba de localizar el origen de aquel llanto. Avanzó con cautela entre los árboles, el corazón latiéndole con fuerza, mientras los sollozos se hacían cada vez más claros y cercanos. Entonces, entre los arbustos la vio, una loba, el pelaje enmarañado y manchado de sangre, con ojos llenos de terror y súplica. Entre sus patas temblorosas yacía un cachorro, pálido e inmóvil, con un aliento débil como un suspiro. Santiago sintió un nudo en el pecho, una mezcla de compasión e inquietud que le heló la sangre. La loba lo miraba, como pidiendo ayuda, sin hostilidad, solo con una angustia profunda y primitiva. El bosque parecía contener el aliento, como si también él estuviera a la espera, consciente de que algo irreparable estaba ocurriendo. No se oía nada más que aquel sollozo que se apagaba lentamente y el susurro de las hojas movidas por el viento. Santiago se arrodilló despacio, el corazón dividido entre el temor y el deseo de socorrer a aquella criatura tan frágil y al mismo tiempo salvaje. Había algo en ese instante suspendido, un puente entre dos mundos, entre el hombre y la naturaleza, entre la vida y la muerte. Y justo allí, bajo ese cielo gris y amenazante, comenzó una historia que nadie podría haber previsto. Una historia de dolor, esperanza y un vínculo que cambiaría para siempre el destino de ese hombre y esa loba. Pero por ahora, lo único que se podía escuchar era ese llanto quebrado, un grito silencioso que solo pedía ser escuchado. Santiago permaneció inmóvil unos instantes, con la respiración corta, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra del bosque. El cachorro yacía ahí, frágil como un brote quebrado, y la madre, con el cuerpo tenso y la respiración agitada, parecía confiarle una responsabilidad que iba más allá de la simple compasión. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué, en ese lugar remoto y silencioso, el destino lo había elegido a él para esta prueba? Santiago tenía 45 años, un rostro marcado por el sol y el trabajo duro, cabello entrecano y manos callosas que contaban años de labor en soledad. Había dejado la ciudad hacía más de una década, cansado de ese mundo que corría demasiado rápido, y se había refugiado en ese rincón de bosque en las afueras de un pequeño pueblo serrano. Su cabaña, construida con sus propias manos, era un refugio de madera y piedra, enclavado entre pinos centenarios y rocas cubiertas de musgo. Allí, el tiempo parecía transcurrir con un ritmo distinto, más lento y auténtico, pero también más duro, porque la naturaleza no perdona a quien no la respeta. A pesar de la soledad, Santiago no era un hombre aislado en el sentido más oscuro. Había conocido la amabilidad de los vecinos del pueblo, hecho amistad con algunos pastores y viejos cazadores que le enseñaron a leer las señales del bosque. Pero seguía siendo un hombre poco dado a las palabras, que prefería el silencio al parloteo y la compañía de los árboles a la de otros humanos. Ese lado suyo era un laberinto de recuerdos dolorosos, esperanzas traicionadas y sueños rotos que había enterrado junto al pasado. Mientras se inclinaba hacia el cachorro, Santiago sintió una opresión en el estómago, una mezcla de ternura y desasosiego. El pequeño animal tenía el pelaje mojado, las patitas temblorosas y los ojos entrecerrados, como si luchara por aferrarse a la vida. La loba madre, en cambio, no se movió ni emitió sonido, pero sus ojos lo siguieron con una luz intensa, casi imperceptiblemente acusadora, como si quisiera decirle: «No me falles». El bosque a su alrededor se mantenía en un silencio casi irreal, roto solo por el susurro de las hojas
y la débil respiración del cachorro. Santiago recordó entonces las palabras de un viejo amigo, un herbolario que le había contado leyendas ancestrales vinculadas a esas montañas, historias de espíritus guardianes, de criaturas que cruzaban la frontera entre el mundo humano y el salvaje. Pero esas eran leyendas, pensó, negando con la cabeza. Sin embargo, en ese momento, la realidad parecía desdibujarse, confundirse con otra dimensión en la que cada gesto tenía un peso sagrado. Su mente volvió a un recuerdo doloroso, a una herida nunca del todo sanada. Unos años atrás, había perdido a su esposa en un accidente. Un dolor tan profundo que lo había empujado al aislamiento, a cerrar el corazón como una puerta que se cierra de golpe. Desde entonces, nada había sido igual. La soledad se volvió un muro de protección, pero también una prisión. Y ahora, frente a esa madre desesperada y su cachorro moribundo, sentía algo nuevo, una chispa de responsabilidad, de humanidad que tímidamente comenzaba a abrirse camino. Santiago tomó al pequeño entre sus manos, con respiración leve e intermitente, y sintió el frágil latido de ese corazón diminuto. Decidió llevárselo, aunque sabía que esa elección cambiaría todo. La loba no se movió, pero en esos ojos oscuros había una promesa no dicha, un pacto silencioso entre dos mundos distintos pero entrelazados. Mientras regresaba hacia la cabaña, las sombras se alargaban y el viento se enfriaba, trayendo consigo un presagio sutil, como una invitación a no bajar la guardia. El bosque guardaba secretos antiguos, y esa noche quizá estaba a punto de revelar uno de los más profundos. Santiago sentía el peso de esa responsabilidad, la fragilidad del momento, pero dentro de sí una nueva determinación comenzaba a crecer. No era solo un hombre con un cachorro herido, era un custodio, un testigo de un vínculo que podría cambiar el curso de las cosas. Y mientras sus pasos se hacían más lentos bajo el cielo que se oscurecía, el bosque parecía respirar con él, esperando lo que vendría. Esa noche, un hilo sutil pero fuerte se tejía entre lo humano y lo salvaje, entre el dolor y la esperanza, y ninguno de los dos, quizá, volvería a ser igual. Santiago avanzaba despacio hacia la cabaña, el cachorro sostenido con delicadeza en sus brazos, pero algo dentro de él no encontraba paz. El silencio del bosque, que hasta hacía poco parecía un abrazo reconfortante, ahora se volvía opresivo, casi amenazante. Cada crujido inesperado, cada rama quebrada lo hacía sobresaltar. No era solo miedo, sino una inquietud difícil de definir, como si una presencia invisible lo observase y juzgase. Mientras caminaba, la mente de Santiago se enredaba en pensamientos contradictorios. ¿Por qué la loba se había acercado justo a él? ¿Cómo había sabido que sería capaz de ayudar? No era un experto en animales salvajes, pero ese gesto desesperado parecía una invitación, o quizá un llamado a algo más profundo. Siempre había creído que la naturaleza era indiferente a los hombres, lista para castigar a quien se entrometiera demasiado, pero ahora sentía una presión sutil dentro, un vínculo que escapaba a toda explicación racional. El cachorro, frágil y tembloroso, emitía un débil gemido. Santiago acercó el rostro al pequeño, buscando captar una señal, un signo de vida que lo tranquilizara. Pero la respiración se hacía cada vez más dificultosa, como si la línea entre la vida y la muerte se estrechara peligrosamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que el tiempo no jugaba a su favor, pero no podía abandonar ese pequeño latido. De repente, un ruido repentino lo hizo girar de golpe. Entre los árboles, una sombra se movió con rapidez, esquiva y borrosa. Santiago contuvo la respiración, tratando de distinguir algo familiar, pero no había nada, solo el juego de luces y hojas movidas por el viento. Algo había cambiado. Una sensación de ser observado, como si no estuviera solo. El bosque parecía latir, vivo y atento, aunque invisible a sus ojos. Mientras avanzaba, Santiago sintió un ligero picor en la nuca, una sensación extraña y molesta que no podía explicar. Miró hacia atrás, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de ser seguido no lo abandonaba.
Un pensamiento cruzó su mente. Tal vez no era solo la naturaleza quien lo vigilaba, sino algo más antiguo, más oculto. Una presencia que se manifestaba a su manera, sutil, casi imperceptible. Al llegar a la cabaña, Santiago dejó al cachorro sobre un viejo cojín de lana, pero justo cuando se agachaba para cubrirlo con una manta, escuchó un susurro leve, como un soplo de viento que traía consigo una palabra indistinta. Se detuvo, el rostro tenso, tratando de entender si su mente le jugaba una mala pasada o si realmente había oído algo. No había nadie, solo el silencio roto por el crepitar del fuego en la chimenea. Entonces notó algo inusual. Una pequeña pluma negra y brillante descansaba sobre el alféizar de la ventana. No recordaba haberla visto antes. Se acercó despacio y la tomó entre los dedos con cuidado. Ese detalle, tan simple y a la vez tan fuera de lugar, le provocó un escalofrío. No era una pluma común, sino algo que parecía pertenecer a otra dimensión, como si llevara un mensaje oculto. Mientras se sentaba junto al cachorro, la temperatura en la habitación pareció bajar unos grados y una sombra sutil se movió en el borde de su visión. Santiago entrecerró los ojos, pero al abrirlos no había nada. Quizá era solo cansancio o el peso de aquella noche que lo consumía. Sin embargo, dentro de él crecía una tensión nueva, una sensación de espera e inquietud que no podía sacudirse. El cachorro se movió levemente, y Santiago sintió un débil temblor recorrer sus dedos, una pequeña señal de vida, frágil pero auténtica. Ese gesto, aunque pequeño, le recordó una pregunta que había intentado ignorar. ¿Y si la loba no estaba solo desesperada por su cría, sino que quería decirle algo más? Una advertencia, una invitación, la certeza de que esa noche no sería como las demás comenzaba a instalarse, lenta e implacable. Mientras el fuego crepitaba en la estufa y el bosque afuera parecía respirar a su propio ritmo, Santiago se sintió suspendido entre dos mundos, entre lo que veía y lo que intuyó, entre la realidad y una sombra de misterio cada vez más densa. Dentro de sí, la pregunta resonaba fuerte. Estaba listo para enfrentar lo que venía. La respuesta, por ahora, se escondía tras esos ojos oscuros y llenos de vida del pequeño cachorro, y en ese silencio cargado de espera que envolvía la cabaña. El crepitar del fuego llenaba la habitación con un calor familiar, pero Santiago percibía una tensión inusual en el aire, una energía silenciosa que lo ponía en alerta. Sentado junto al cachorro, intentaba mantener la calma, sin dejarse dominar por la ansiedad que crecía dentro de él. De vez en cuando, el pequeño emitía débiles gemidos, señales de una vida frágil pero aún tenaz. Santiago lo miraba con ojos llenos de esperanza y miedo, consciente de que el destino de ese cachorro pendía de un hilo delgado. Entonces, un ruido casi imperceptible lo hizo sobresaltarse. Venía del exterior del bosque, un susurro rápido seguido de un leve crujido de ramas quebradas. Santiago se giró de golpe hacia la ventana, con los sentidos aguzados como nunca. La noche era oscura, pero la luna, velada por nubes, proyectaba sombras irregulares entre los árboles. Por un instante creyó ver una figura, una presencia humana, pero fue demasiado rápido para identificarla con certeza. El corazón de Santiago aceleró. No estaba solo con ese cachorro, ya no. Alguien o algo lo observaba, quizá desde hacía tiempo. Intentó ahuyentar ese pensamiento, pero la sensación de ser vigilado se hacía cada vez más intensa, casi palpable. Decidió armarse de valor y salir a ver quién o qué estaba pasando. Se puso rápidamente el abrigo y agarró la vieja linterna colgada junto a la puerta. Con el cachorro todavía en brazos, abrió el portón y asomó su rostro al aire frío de la noche. El silencio era casi total, roto solo por el susurro de las hojas movidas por el viento. Santiago avanzó despacio por el patio, tratando de escudriñar la oscuridad. Entonces, a pocos metros, vio algo que le quitó el aliento. Huellas frescas de botas en la tierra húmeda, marcadas y profundas, como si quien las hubiera dejado hubiera pasado por allí hacía poco. No eran simples pisadas de un transeúnte ocasional.
Esas huellas contaban otra historia. Un paso rápido, casi furtivo, y luego una parada abrupta, como si alguien hubiera estado observando o esperando algo. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría ser? ¿Un cazador? ¿Un furtivo? ¿O alguien más peligroso? De regreso en la cabaña, cerró la puerta con llave y se sentó nuevamente junto al cachorro. El aire parecía más denso, cargado de una sombra nueva, de un peligro inminente que no había previsto. El pequeño lobo todavía temblaba, pero su respiración era menos agitada. Santiago se perdió en un pensamiento inquietante. Tal vez ese llanto desesperado de la loba no había sido solo un acto de desesperación, sino un grito de alerta, una señal dirigida a él sobre algo que aún no lograba comprender del todo. Mientras meditaba, el timbre de la cabaña sonó de repente, un ruido agudo e inesperado que rompió la frágil calma de la noche. Santiago se levantó de golpe, con el corazón en la garganta, y se acercó a la puerta con cautela. Por la ventana vio la silueta de un hombre, alto y robusto, con el rostro oculto bajo una capucha oscura. No reconocía aquella figura, pero había algo familiar en su postura, en la manera en que esperaba sin dar un paso adelante. Con voz firme pero cargada de tensión palpable, Santiago preguntó: «¿Quién sos? ¿Qué querés a esta hora?». El hombre no respondió de inmediato. Luego sacó lentamente un carnet del bolsillo interior de la chaqueta y lo mostró a la débil luz del farol exterior. Santiago se acercó, reconociendo al instante el logo del cuerpo forestal local. «Soy inspector. Recibimos reportes sobre movimientos extraños en el bosque y alguien mencionó un animal herido». Santiago sintió la respiración hacerse más pesada. Su presencia ya no era un secreto, y ese cachorro, ese vínculo frágil, corría el riesgo de ser descubierto por ojos que no mostrarían piedad. «Encontré al cachorro esta mañana», dijo Santiago, intentando mantener la calma. «Estoy tratando de ayudarlo». El inspector asintió, observando con atención a la pequeña criatura. «Entiendo, pero tenés que saber que la ley es muy clara en estos casos. Los animales salvajes heridos deben ser entregados a centros autorizados de recuperación. No es seguro tenerlos en casa, ni para ellos ni para vos». Esas palabras pusieron a Santiago frente a una decisión difícil. Sabía que entregar al cachorro significaría separarse de él, abandonar ese vínculo recién nacido, pero resistirse podría traerle problemas graves, quizás incluso la pérdida de su libertad. Mientras conversaban, un ruido repentino interrumpió la charla. Desde afuera, un aullido largo y desesperado se alzó en la noche, un llamado que hizo temblar las ventanas y heló la sangre en las venas de Santiago. El inspector se volvió de golpe, la mano lista para sacar su pistola Taser, pero Santiago lo detuvo con un gesto decidido. «Es la loba», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Está buscando a su cachorro y tal vez quiere advertirnos de algo». El inspector lo miró con escepticismo, pero no dijo nada. Santiago dio un paso hacia la puerta, luego se detuvo, consciente de que ese momento marcaría un punto sin retorno. Esa noche, el hombre y el animal estaban suspendidos entre dos mundos, con un vínculo que ninguno de los dos podría romper fácilmente. Pero más allá de la puerta de la cabaña, un peligro real se estaba gestando, una red de leyes, miedos y conflictos que pondría a prueba la fuerza de ese lazo recién formado. Santiago comprendió que su elección ya no era solo cuestión de compasión o de soledad. Ese cachorro representaba algo más grande, la frágil esperanza de una convivencia posible entre hombre y naturaleza, pero también la dura realidad de un mundo donde cada acción tiene consecuencias y cada decisión puede cambiar para siempre el curso de la vida. El inspector, con aire decidido, le entregó una tarjeta con su número. «Te dejo mi contacto. Si en verdad querés ayudar a ese cachorro, tendremos que colaborar. Pero prepárate. No va a ser fácil y no siempre podré garantizar que todo salga como esperás». Santiago aceptó la tarjeta, sintiendo el peso de esa promesa y esa amenaza al mismo tiempo. Miró al cachorro, que ahora parecía un poco más fuerte, y luego volvió a fijar la mirada en el inspector. «Haré todo lo posible», dijo con voz firme,
aunque eso signifique poner todo en juego. El hombre asintió y se dio la vuelta, desapareciendo en las sombras del bosque, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y expectativas. Santiago cerró la puerta tras de sí, con el corazón aún agitado. Aquella noche había descubierto que el vínculo con ese cachorro no era solo un desafío personal, sino el comienzo de una batalla que involucraría fuerzas mucho más grandes que él. El bosque, con sus secretos y peligros, ya no permitiría que nada quedara oculto. Y él, ahora, formaba parte de ese juego invisible, con todo lo que ello implicaba. Mientras el fuego se apagaba lentamente en la estufa, Santiago se sentó junto al cachorro, decidido a no dejarlo ir, sin importar el precio, por pagar. El destino había entrelazado sus vidas de manera irrevocable, y la noche, con sus susurros y sombras, parecía prometer que esa historia apenas comenzaba. Martín cerró la puerta con un suspiro que casi sonaba a lamento, como si ese gesto simple, un acto cotidiano, se hubiera convertido de repente en un sello de condena. El aire en la habitación parecía más denso, como si el peso de la visita del inspector quedara suspendido en las paredes de madera, impregnado en el silencio que siguió a su encuentro. El cachorro, acurrucado sobre el cojín, emitía pequeños gemidos intermitentes, y Martín se inclinó sobre él, con las manos temblorosas, mientras intentaba acariciar su pelo sucio y mojado. Ese contacto, tan frágil, le sacudía el alma. No podía retroceder. Se sentó en la vieja silla de madera junto a la chimenea, el cuerpo inclinado hacia adelante, el rostro oculto entre las manos. Un nudo de pensamientos le apretaba la garganta, un lazo cerrado que no se desataba. La ley, la responsabilidad, el miedo a perder todo lo que había construido en esos años de aislamiento, y luego el sentimiento de traición hacia esa loba que lo había elegido, el animal salvaje que le había confiado su sangre como un pacto sagrado. «No puedo dejarlo ir», murmuró en voz baja, casi para sí mismo, pero esa frase sonaba frágil, incierta, como una promesa lanzada al viento. La habitación se llenó de un silencio casi irreal. Martín percibió el latido de su corazón, lento y pesado, un tambor que marcaba el tiempo de una nueva realidad que no había pedido, pero que ahora debía enfrentar. Las manos, aún manchadas de tierra y leña, se cerraron en puños sobre el brazo de la silla. ¿Qué haría el inspector? ¿Lo denunciaría? ¿Le quitaría el cachorro para entregarlo a extraños? Ese pensamiento le apretaba el pecho como una mordaza, un dolor que era a la vez rabia e impotencia. Un relámpago atravesó la ventana, iluminando por un instante la habitación, y luego dejándola de nuevo en las sombras titilantes del fuego. Martín levantó la mirada, los ojos fijos en aquella pequeña pluma negra que aún reposaba en el alféizar. Estaba ahí, silenciosa y misteriosa, como testigo mudo de ese momento suspendido. La recogió de nuevo, y su piel sintió un escalofrío, un frío que no venía del viento exterior, sino de algo más profundo, un presagio que le recorría la columna vertebral. El cachorro se movió ligeramente, y Martín se inclinó para observar mejor esa respiración incierta. El pequeño lobo estaba vivo, sí, pero colgando de un hilo delgado, como un equilibrista que caminara al borde de un abismo invisible. Una lágrima le resbaló por la mejilla sin que se diera cuenta. No era solo compasión, sino un dolor antiguo, el miedo a perder algo que ni siquiera podía llamar suyo. La fragilidad de esa criatura reflejaba su propia vulnerabilidad, un lazo frágil pero indisoluble que ahora lo apretaba con una fuerza inesperada. La respiración se hizo más agitada y Martín se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro en la habitación. Los pasos eran lentos, inseguros, como si cada movimiento fuera una batalla contra una ansiedad creciente en su interior. La mente se agitaba, repasando la visita del inspector, las palabras formales y cortantes, la amenaza implícita tras la cortesía aparente. Colaborar, había dicho, pero ¿a qué precio? Martín se sentía atrapado entre dos fuegos, la ley por un lado, el corazón por el otro, y ningún escape que pareciera justo o sencillo. Se detuvo frente a la ventana,
mirando hacia afuera en la noche que parecía respirar con él. El bosque era un mar oscuro de formas indistintas, y el aire frío le acariciaba el rostro como un susurro de un mundo que ya no le pertenecía solo a él. El pensamiento en la loba allá afuera lo atormentaba. ¿Qué esperaba? ¿Qué mensaje quería aún enviarle? Martín sentía ese vínculo invisible que los unía, un hilo fino pero resistente que ahora vibraba con una fuerza nueva e inquietante. El silencio se rompió con un golpe seco. El timbre sonó de nuevo, breve y decidido. Martín dio un salto. El corazón le saltó en la garganta. Se giró lentamente, la mirada tensa y sospechosa. ¿Quién podía ser a esa hora? La mente corría veloz, a escenarios improbables pero posibles, a rostros ocultos e intenciones oscuras. No quería respuestas, solo tiempo para respirar, para pensar sin la presión de extraños llamando a su puerta. Se acercó a la puerta, la mano temblando ligeramente sobre el marco. La tenue luz del pasillo apenas iluminaba su rostro cansado, marcado por noches sin dormir y un peso que parecía crecer sin fin. Por un instante se detuvo, dividido entre la tentación de ignorar ese llamado y la necesidad de enfrentar lo que el destino había puesto ante él. Pero al final decidió no abrir. Volvió a sentarse, la cabeza oscilando entre un sentimiento de agotamiento y una tensión que no cedía. El tiempo parecía dilatarse, cada minuto una eternidad en la que la mente se perdía en preguntas sin respuesta. Martín se hundió las manos en el cabello, la respiración corta e irregular. Las emociones se amontonaban, miedo, rabia, culpa, pero también una extraña determinación que crecía lenta como un fuego oculto bajo las cenizas. La cabaña, con sus paredes de madera y muebles austeros, parecía de repente demasiado pequeña para contener todo ese tumulto. Cada objeto, cada rincón, evocaba recuerdos y pensamientos que Martín quería repeler. La soledad que había elegido ahora se transformaba en prisión, pero esa prisión era el único lugar donde podía ser auténtico, vulnerable y, sobre todo, responsable. Los ojos volvieron al cachorro, que ahora dormía, la respiración más regular, pero aún ligera. Martín sintió un apretón en el pecho, una mezcla de amor y temor que lo envolvía como una garra. Esa pequeña vida frágil se había convertido en su espejo, su desafío, su redención. ¿Pero a qué precio? El futuro era una sombra oscura e incierta, un camino que ya no podía ignorar. Y mientras la noche se volvía más profunda, Martín comprendió que algo dentro de él se había roto y reconstruido a la vez, en un entrelazado de dolor y esperanza que nada podría borrar. Había cambiado irremediablemente, y el vínculo con ese cachorro ya no era solo una elección, sino una necesidad, una promesa para sí mismo y para la naturaleza que había decidido proteger, pase lo que pase. Martín volvió a sentarse, el cuerpo pesado y la mente llena de un torbellino de pensamientos que se perseguían sin descanso. La habitación a su alrededor parecía encogerse, las paredes de madera acercándose como para envolverlo en un abrazo asfixiante. El fuego en la chimenea proyectaba sombras temblorosas que danzaban sobre las superficies rugosas, y ese juego de luces y oscuridad le recordaba cuán frágil era la línea que separaba el consuelo del tormento. Siempre había buscado en la soledad un refugio, un lugar para esconderse de los demonios del pasado, pero ahora se daba cuenta de que ese refugio se había convertido en una prisión invisible, hecha de recuerdos dolorosos y silencios demasiado pesados. Las manos, aún sucias del trabajo con la leña, se entrelazaron nerviosas. Sentía el ritmo irregular de su respiración, casi un tambor que marcaba el tiempo de un conflicto interno que no sabía cómo resolver. Era como si dentro de él se librara una batalla silenciosa entre lo que quería ser y lo que la vida inexorablemente le había impuesto ser. Ese cachorro, tan frágil y a la vez tan vivo, se había convertido en el símbolo de una esperanza que ya no creía poder alimentar y al mismo tiempo en el peso de una responsabilidad que lo aterrorizaba. Un recuerdo surgió de repente,
como una ola que choca contra un acantilado oculto. Vio el rostro de su esposa, sonriente en una fotografía amarillenta, los ojos llenos de aquella luz que él había amado tanto y que ahora parecía tan distante. Su voz, dulce y firme, resonó en la mente de Martín, trayendo consigo una mezcla de amor y arrepentimiento. Aquel día, lejano y a la vez tan cercano, parecía plantearle una pregunta sin respuesta. ¿Cómo seguir adelante cuando una parte de ti quedó atrapada en el pasado? La herida de la pérdida, nunca realmente sanada, se hizo sentir con la fuerza de un grito silencioso, y Martín sintió las lágrimas caer, calientes, surcando su rostro cansado. El silencio en la cabaña era denso, casi palpable. Cada crujido de la madera bajo sus pies, cada susurro del viento fuera de las ventanas, parecía amplificar esa sensación de soledad y desconcierto. Martín se levantó, caminando despacio de un lado a otro, como buscando alejar una sombra que se había posado en su corazón. La habitación, con sus objetos simples y familiares, se convirtió en un escenario de recuerdos. El viejo sillón hundido donde se había sentado tantas veces con ella, la mesa de madera gastada por el tiempo, la manta de lana hecha a mano que ahora cubría al cachorro. Se detuvo frente al espejo colgado junto a la puerta, pero evitó mirar su reflejo. No estaba listo para enfrentarse a ese hombre de ojos cansados, marcados por noches sin dormir y un dolor que ya no podía ocultar. Ese rostro le parecía extraño, casi una sombra de lo que había sido. En lugar de mirarse, giró lentamente, buscando consuelo en las paredes silenciosas de la habitación, y sin embargo, ese reflejo evitado seguía persiguiéndolo, un llamado a lo que ya no podía ignorar. Martín volvió a sentarse, tomando entre las manos la pequeña pluma negra que había encontrado en el alféizar. La sostenía como un talismán, un objeto cargado de significados ocultos que no lograba descifrar. El frío que había sentido al tocarla parecía ahora encarnar un presagio más profundo, un misterio que se entrelazaba con su propia existencia. Esa pluma representaba lo desconocido, el vínculo invisible entre el mundo salvaje y el humano, y tal vez también una advertencia para no mirar atrás. El pequeño cachorro dormía a su lado, la respiración ligera e irregular. Martín sentía el calor de esa vida frágil junto a la suya, un contacto que le daba fuerza, pero que al mismo tiempo lo llenaba de un miedo sutil y persistente. Era como si cada respiro de ese pequeño ser fuera un hilo tenso entre la esperanza y la desesperación, un puente inestable entre el pasado que quería olvidar y el futuro que no se atrevía a imaginar. El corazón de Martín latía al unísono con esa respiración incierta, y sin embargo en su interior se agitaba una tormenta de dudas. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la soledad, esa criatura había despertado en él un instinto primitivo, el de proteger, cuidar, volver a sentir el valor de un vínculo auténtico. Pero junto a esa chispa de luz también estaba la sombra del miedo, la conciencia de que ese vínculo podía romperlo, revelar sus fragilidades y enfrentarlo a verdades que siempre había intentado evitar. Era un juego peligroso, un riesgo que no sabía si estaba dispuesto a correr. Martín cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por una respiración profunda. Las emociones se entrelazaban sin un orden preciso: la culpa por no haber salvado a su esposa, la gratitud por esa segunda oportunidad que le habían dado, el temor de no estar a la altura, la esperanza de que tal vez, esta vez, podría marcar la diferencia. Era un enredo de sentimientos que lo mantenía suspendido entre pasado y presente, entre lo que fue y lo que aún podía ser. El tiempo parecía dilatarse en esa habitación silenciosa. Cada instante se cargaba de un significado profundo, de una tensión emocional que no pedía soluciones inmediatas, sino solo la capacidad de acoger el dolor y la esperanza juntos. Martín se sentía como un hombre dividido, en equilibrio sobre un filo invisible, consciente de que su vida ya no sería nunca la misma. Ese vínculo frágil con el cachorro se había convertido en el símbolo de una transformación lenta e inevitable, una invitación a mirar dentro de sí mismo con ojos nuevos.
Mientras la noche se hacía más profunda y el fuego en la chimenea se apagaba lentamente, Martín se encontró contemplando el silencio como un compañero fiel, un lugar donde finalmente podía escuchar la voz oculta dentro de sí. No había respuestas fáciles ni soluciones listas para usar. Solo un vacío lleno de posibilidades, un terreno incierto donde cada emoción podía florecer o marchitarse. Y en ese momento de calma inquieta, Martín comprendió que su vida se había convertido en un relato aún por escribir, un camino donde el dolor y la esperanza se entrelazaban de manera indisoluble. Ya no podía volver atrás. Ya no era el hombre que fue. Ahora era un guardián de un secreto frágil, un hombre llamado a navegar entre sombras y luces, entre miedo y amor, en una danza lenta y profunda que definiría su destino. La noche se había vuelto aún más oscura, y fuera de la ventana, la tormenta inminente anunciaba su llegada con un susurro amenazante. El viento, que hasta hacía poco apenas movía suavemente las ramas de los árboles, ahora rugía impetuoso, haciendo golpear las persianas contra las bisagras oxidadas. Martín sentía ese ruido como una banda sonora inquietante, una advertencia que penetraba hasta los huesos, sacudiendo la frágil calma que había construido con esfuerzo a su alrededor. La pequeña cabaña, con sus paredes de madera y techo de piedra, parecía más un barco a la deriva en un mar embravecido que un refugio seguro. Mientras observaba al cachorro dormir, acurrucado bajo la manta de lana, una angustia creciente le apretaba el pecho. Esa respiración incierta, tan leve y valiosa, se había convertido en el centro de todos sus pensamientos, la única razón por la que aún no se había rendido. Pero algo dentro de él estaba cambiando. Una tensión que no podía controlar. El peso de la soledad, el miedo a perder otra vez, y ese vínculo misterioso con la loba afuera, todo estaba a punto de estallar en un torbellino incontrolable. De repente, la puerta de la cabaña se abrió de golpe con un estruendo, haciéndolo sobresaltar. La ráfaga de aire helado y la lluvia intensa invadieron la habitación, azotándolo como un golpe inesperado. Martín se giró de inmediato, el corazón martillando en el pecho, los ojos buscando en la penumbra la figura que había irrumpido tan brutalmente en su refugio. Era el inspector, aquel hombre con el rostro marcado por el cansancio y la determinación, pero esta vez su mirada se había vuelto dura, casi acusatoria. «No puedes seguir así, Martín», dijo con voz cortante, mientras se quitaba la capucha empapada y la arrojaba al suelo. «No es solo cuestión de ley o burocracia. Estás jugando con algo que no puedes controlar». Martín apretó la mandíbula, sintiendo la rabia subir como una marea impetuosa. «Solo trato de salvar una vida», respondió con la voz quebrada por la emoción pero firme. «No te permitas juzgarme». El inspector dio un paso adelante, el rostro iluminado por la débil luz del fuego. «No se trata de juicio, se trata de realidad. Ese cachorro no es una mascota, es salvaje, peligroso, y si sigues teniéndolo aquí, pones en riesgo tu vida y la de los demás». Martín sintió el peso de esas palabras como un golpe en el pecho. Sabía que había verdades incómodas tras esa reprimenda, pero no podía aceptarlas. No ahora, no después de todo lo que había pasado. En ese momento, su mente se llenó de imágenes confusas, la loba que lo había elegido, el vínculo invisible que los unía, y la promesa silenciosa que se hizo a sí mismo y a ese ser frágil. «No entiendes», dijo con voz más baja, casi un susurro. «No es solo un animal, es algo más». El inspector negó con la cabeza, incrédulo. «No juegues con esas historias, Martín. La naturaleza no necesita cuentos para ser cruel». Pero justo cuando las palabras salían de su boca, un sonido rompió la tensión en la habitación, un aullido largo, doloroso, cargado de desesperación. Ambos se volvieron hacia la ventana, donde la lluvia caía sin cesar, y vieron la sombra de la loba recortarse entre los árboles, una silueta negra y temblorosa contra el cielo tormentoso. Martín corrió hacia la puerta, abriéndola de par en par para dejar entrar a la criatura mojada y helada. La loba cruzó el umbral con pasos vacilantes,
los ojos fijos en aquel pequeño cuerpo que yacía sobre el cojín. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El silencio llenó la habitación como una ola pesada. Luego, con un gemido suave, la loba se acurrucó junto al cachorro, la respiración agitada mezclándose con la de él. El inspector observaba la escena con una mezcla de incredulidad y preocupación. «Esto es una locura», murmuró, «más para sí que para los demás. No puedes permitir que esto continúe». Martín se volvió hacia él, los ojos llenos de una determinación que no admitía réplicas. «No tengo opción», dijo con voz firme. «No puedo abandonar ni al cachorro ni a la madre». El aire en la habitación se volvió aún más denso, cargado de electricidad y tensión. El viento aullaba entre las rendijas de la ventana, y la lluvia parecía golpear con más fuerza, como si la naturaleza misma estuviera en tumulto. Martín sentía dentro de sí una tormenta paralela, un conflicto entre lo que fue y lo que debe ser. Entonces, sin aviso, la loba se levantó de repente, emitiendo un gruñido bajo y amenazante. Sus ojos negros se fijaron en el inspector, quien dio un paso atrás, el rostro tenso. Martín se interpuso entre ellos, tratando de calmar a la bestia y proteger el frágil equilibrio que se estaba rompiendo. «No está contra vos», dijo con voz calmada pero decidida. «Solo está defendiendo a su cachorro». El inspector tragó saliva, pero su expresión no se suavizó. «Martín, tenés que entender que no podés confiar en estas criaturas. El bosque esconde peligros que están más allá de tu control». En ese momento, otro ruido se hizo escuchar. Pasos rápidos, susurros. Entre las hojas mojadas, apareció en el claro una figura. Esta vez, una mujer, con el rostro marcado por el cansancio y la urgencia. «¡Santiago!», gritó la voz temblando entre emoción y miedo. «Encontré algo que tienes que ver». Santiago se volvió hacia ella. El corazón le dio un vuelco. En su mirada se mezclaban esperanza y ansiedad. La tormenta afuera solo intensificaba el caos que sentía por dentro, mientras la realidad se volvía cada vez más incierta, a punto de romperse en cualquier momento. La mujer sacó de su bolsillo un objeto envuelto en un paño oscuro. Santiago se acercó con las manos temblorosas por la emoción y el temor. Cuando el paño se apartó, reveló algo inesperado. Un pequeño fragmento de metal grabado con símbolos antiguos y enigmáticos, una prueba tangible que desafiaba todo en lo que Santiago había creído hasta entonces. El silencio volvió a caer en la cabaña, denso y lleno de significados ocultos. Santiago sintió su mente tambalear, el mundo que conocía desmoronándose bajo sus pies. Ese fragmento era una llave, un mensaje del pasado o tal vez una advertencia para el futuro. Pero sobre todo, era la prueba de que su lucha no era solo contra el tiempo ni contra la ley, sino contra fuerzas mucho más oscuras e imprevisibles. El inspector miró el fragmento, luego a Santiago, y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y temor. «Tenemos que actuar rápido», dijo en voz baja. «Lo que encontraste cambia todo». Santiago asintió, sintiendo el peso del destino aplastarlo. La noche, con su furia y secretos, era ahora un terreno minado, y él estaba en medio, suspendido entre lo que siempre había creído y lo que ahora debía enfrentar. El vínculo con la loba y su cachorro ya no era solo una elección emocional, sino el comienzo de una batalla que pondría en juego todo lo que amaba. El viento aullaba afuera, la tormenta rugía, y dentro de esa pequeña cabaña, un hombre estaba a punto de descubrir que su vida y su destino estaban intrínsecamente ligados a un misterio que nadie podría ignorar por mucho más tiempo. La lluvia golpeaba con insistencia, y el sonido de las gotas sobre el techo de madera parecía marcar el tiempo de forma obsesiva, como queriendo grabar en la mente de Santiago la gravedad del momento. Sentado junto al pequeño cachorro, con la loba acurrucada en silencio en el rincón más alejado, el hombre sentía el peso de una verdad que emergía de las sombras del pasado, un secreto escondido entre recuerdos dolorosos y fragmentos de un destino entrelazado de formas que jamás habría imaginado. El fragmento de metal que la mujer había encontrado momentos antes, con sus símbolos enigmáticos grabados, no era un objeto cualquiera.
Santiago lo reconoció al instante, aunque al principio le costó ubicarlo. Era un pedazo de un antiguo medallón que su esposa siempre llevaba colgado al cuello. Un regalo que él le había hecho años atrás, antes de que la tragedia los separara. Ese detalle, que había olvidado o quizás decidido olvidar, ahora resonaba como un eco poderoso, un llamado del pasado que irrumpía en el presente con una fuerza estremecedora. Un relámpago iluminó la cabaña, mostrando por un instante el rostro de Santiago mientras la memoria se hacía más nítida. Vio a ella, su esposa, sonriente y radiante, con ese medallón brillando en su cuello mientras caminaban juntos por los bosques de la sierra. Pero había algo que nunca le había contado a nadie, un secreto guardado entre ellos, oculto tras la aparente tranquilidad de esas caminatas. Ella le habló una sola vez de una antigua leyenda ligada a ese medallón, un símbolo de protección, sí, pero también de un pacto entre humanos y criaturas salvajes, un pacto que debía garantizar equilibrio y respeto mutuo, pero que podía romperse en caso de traición. Ahora, mirando ese fragmento entre las manos temblorosas de la mujer, Santiago comprendía que su vida, su aislamiento, el dolor de aquella pérdida, no habían sido solo producto del azar o la mala suerte. Algo más profundo, más oscuro, había tejido una red a su alrededor, obligándolo a enfrentarse a una realidad que siempre había rechazado ver. El inspector, que hasta ese momento guardaba silencio, parecía también conmocionado por el hallazgo. «Ese objeto», murmuró con voz baja, «está ligado a una secta antigua que se dice protege el bosque. Algunos la consideran una leyenda, pero...» Hizo una pausa. «Ha habido casos, desapariciones, accidentes inexplicables. Y este medallón es un símbolo de ese vínculo». Santiago sintió un nudo apretarle la garganta. Siempre creyó que esos relatos eran simples supersticiones, cuentos para asustar a los niños o justificar el miedo a lo desconocido. Pero ahora, todo parecía converger hacia una verdad que ya no podía ignorar. La mujer se acercó lentamente, con los ojos llenos de una preocupación que rozaba la desesperación. «Santiago», dijo con voz temblorosa, «no estás solo en esta historia. Hay algo que debes saber. Mi madre formaba parte de esa comunidad y antes de morir me dejó unas cartas. Hablaban de protección, de equilibrio entre el hombre y la naturaleza, pero también de traiciones y venganzas. Y en esas cartas hay un nombre, el tuyo». Santiago la miró incrédulo. «¿El mío? ¿Por qué?» Ella asintió, hojeando un paquete de papel amarillento que tenía escondido bajo la chaqueta. «Tu padre estaba involucrado, pero no era un hombre común, y tampoco eligió la soledad por casualidad. Era un guardián, alguien que juró proteger el bosque. Pero algo salió mal, y desde entonces esa maldición parece recaer sobre ti». Un silencio pesado cayó en la cabaña. Santiago se sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La figura paterna que había idealizado, ese vínculo nunca realmente explorado, ahora se revelaba como un nudo crucial en una trama que se extendía en el tiempo, un entramado de decisiones, errores y secretos. La loba, hasta ese momento inmóvil, se levantó lentamente y se acercó a Santiago con un gesto cargado de complicidad. Era como si ese animal, esa criatura salvaje y al mismo tiempo tan cercana, reconociera en él algo antiguo, una herencia que iba más allá del simple acto de protección. Santiago se inclinó hacia el cachorro, que ahora parecía respirar con más fuerza, como si percibiera esa revelación. Los ojos del pequeño lobo se encontraron con los suyos, y en ese instante un pensamiento lo atravesó con una claridad dolorosa. No era solo un hombre con un animal por salvar. Era el último eslabón de una cadena que ligaba pasado y presente. Hombre y naturaleza, vida y muerte. El conflicto interno se hizo aún más intenso. La ley, el miedo, el deseo de aislamiento, todo chocaba con una realidad nueva, en la que su propia identidad estaba en juego. Ya no podía evadir la responsabilidad, ni esconderse detrás del muro de la soledad. Ese cachorro, la loba, el fragmento de metal,
formaban parte de una historia que lo llamaba a un papel que no había elegido, pero que ahora debía aceptar. El inspector miró a Santiago con una expresión diferente, menos dura, más consciente. «No estás solo en esta batalla», dijo al fin, «pero tienes que decidir de qué lado estar. El bosque no perdona a quien traiciona el pacto». Santiago sentía el corazón dividido, la mente confusa pero resuelta. Tenía miedo, sí, pero también una extraña fuerza nacida de la conciencia del vínculo profundo que lo unía a esa tierra, a esa criatura, a ese pasado que por fin le hablaba. Mientras la tormenta afuera amainaba lentamente y la luna asomaba entre las nubes, Santiago tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no sería solo un hombre intentando sobrevivir a la soledad, sería un guardián, un puente entre mundos, un protector de ese frágil equilibrio. Y mientras la loba se acurrucaba de nuevo junto al cachorro y la noche parecía respirar con ellos, Santiago comprendió que esa historia era mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y que el precio a pagar sería alto, quizás demasiado alto. Pero ya no había vuelta atrás, y el destino, con todas sus sombras y luces, lo esperaba con los brazos abiertos. Santiago permaneció inmóvil, sentado al borde de la vieja camilla de madera. La luz temblorosa de la vela proyectaba sombras danzantes en las paredes desconchadas de la cabaña. La respiración agitada del cachorro, ahora más regular pero todavía débil, era el único sonido que llenaba ese silencio cargado de tensión. Todo lo demás parecía haberse disuelto. La lluvia que tamborileaba sin cesar en el techo, el viento que silbaba entre los árboles, incluso el crepitar del fuego en la chimenea se había apagado, como si hasta los elementos contuvieran el aliento ante ese momento suspendido. Santiago sentía el corazón latir con un ritmo desordenado, un tambor que martillaba sin descanso dentro de él, como queriendo sacudirlo del letargo en el que se había acomodado lentamente. No era solo cansancio lo que pesaba sobre sus hombros, era un peso más profundo, un vacío que se abría en su interior como una vorágine oscura y profunda. La revelación del vínculo con el pasado, con esa secta antigua y con su padre, había roto la frágil coraza de seguridad que había construido en años de soledad. Ahora no había forma de volver atrás, de cerrar los ojos e ignorar lo que el destino le había puesto delante. Ese fragmento de metal, esa pluma negra en el alféizar, la loba y el cachorro, todo se entrelazaba en un diseño que trascendía su voluntad y lo obligaba a elegir, a tomar una posición definitiva. Se pasó una mano por el rostro, intentando alejar las lágrimas que amenazaban con caer. «Ya no puedo fingir», susurró en voz baja, casi temiendo que esas palabras rompieran ese frágil equilibrio. «Ya no puedo esconderme». El pensamiento de su esposa volvió con fuerza, con su imagen luminosa y la sonrisa que amó. Y sin embargo, ese recuerdo ahora estaba teñido de una nueva y dolorosa conciencia. Su muerte, su silencio, eran parte de un secreto que nunca se atrevió a enfrentar. Un secreto que había lanzado una sombra larga sobre su vida, una maldición oculta detrás del velo de la aparente normalidad. Santiago sintió la garganta apretarse. El miedo a perder lo poco que le quedaba se mezclaba con una determinación que crecía lenta pero inexorable. El cachorro se movió, un pequeño estremecimiento que le arrancó una sonrisa amarga. «No estás solo», le dijo, como si pudiera entender el peso de esas palabras. «Ya no estás solo, ahora». Pero esa promesa, tan frágil y necesaria, era también un aviso. Santiago sabía que aceptar ese vínculo significaba romper con todo lo que había sido su vida hasta ese momento. La soledad que había cultivado como refugio se transformaba ahora en una prisión, un lugar del que ya no podría escapar. No había salida, o abrazaba ese destino incierto o se perdería para siempre. La puerta de la cabaña, cerrada herméticamente contra la tormenta, parecía convertirse en una frontera clara entre dos mundos. Adentro, la frágil seguridad de un hombre que intentaba proteger lo que amaba. Afuera, la oscura realidad de una naturaleza indomable y fuerzas antiguas que se movían en las sombras, listas para reclamar lo suyo. Santiago sentía esa frontera apretarse, como una mordaza
que lentamente le quitaba el aliento. Cada respiración era un pequeño acto de coraje, un paso hacia un abismo que ya no podía ignorar. El silencio se volvió aún más denso, casi palpable. Santiago cerró los ojos, dejando que el peso de aquella noche lo envolviera. Los recuerdos se mezclaban con los miedos, las esperanzas con las dudas. Se sentía como un hombre colgado de un hilo fino, en equilibrio entre lo que era y lo que debía convertirse. Una frontera frágil, a punto de romperse con el más mínimo movimiento, pero que ya no podía evitar. Sintió un leve susurro a su lado. La loba, acurrucada en la sombra, lo miraba con ojos profundos, llenos de inteligencia antigua y de una espera silenciosa. Era como si esa criatura viera dentro de él, reconociera la transformación que estaba ocurriendo. Santiago extendió una mano vacilante y por un instante sus dedos rozaron el pelaje húmedo del animal. Un contacto simple, pero cargado de un significado inmenso, un pacto tácito, una promesa de alianza. Pero junto a esa promesa llegó también un sentido de soledad más agudo, porque sabía que a partir de ese momento ya no podría volver atrás. Ya no podría cerrar la puerta al pasado ni ignorar el llamado del bosque. Ese vínculo, frágil pero indisoluble, lo había marcado para siempre. Un relámpago iluminó la cabaña, seguido por el estruendo de un trueno que pareció sacudir los cimientos de la cabaña. Santiago se levantó de un salto, el corazón en la garganta, la mente llena de pensamientos confusos pero decididos. No había más espacio para la indecisión o el miedo paralizante. Tenía que actuar, tenía que elegir, aunque el camino estuviera envuelto en oscuridad y misterio. Se acercó a la ventana, mirando hacia el bosque azotado por la tormenta. Las siluetas de los árboles se agitaban como fantasmas y el viento traía consigo un aullido lejano, cargado de un dolor antiguo. Ese sonido era un llamado, una invitación a no mirar atrás, a sumergirse en esa realidad salvaje y cruel que ahora formaba parte de él. Santiago cerró los ojos por un instante, respirando profundo. «Ya no puedo echarme atrás», se dijo a sí mismo, casi como un juramento. No después de todo esto. La cabaña volvió a quedarse en silencio, pero dentro de él algo había cambiado para siempre. Había cruzado ese umbral invisible que separa a quienes eligen enfrentar su destino de quienes quedan prisioneros del pasado. Y aunque el miedo seguía allí, arraigado en lo profundo, ahora lo acompañaba una fuerza nueva, una determinación que ninguna tormenta podría borrar. Santiago se sentó de nuevo junto al cachorro y a la loba, el corazón latiendo al unísono con la respiración de los dos animales. En ese momento, bajo la luz titilante de la vela y el estruendo de la tormenta, un hombre y dos criaturas salvajes compartían un destino entrelazado, un vínculo que nadie podría romper. El camino hacia la verdad, por oscuro y peligroso que fuera, estaba abierto, y él, Santiago, acababa de dar el primer paso. Santiago contemplaba el fragmento de metal entre sus manos, el corazón latiendo como un tambor desbocado, la mente asediada por un torbellino de pensamientos y miedos. Ese pedazo, roto pero lleno de significado, era la clave de un pasado que ya no podía ignorar. Siempre había intentado vivir alejado de todo, rechazando el dolor y los secretos que lo consumían, pero ahora la realidad lo obligaba a un enfrentamiento inevitable. Tenía que decidir, y el camino de regreso se había desvanecido como la niebla en la mañana. El silencio de la cabaña solo era roto por la respiración agitada del cachorro y el suave susurro de la lluvia golpeando los vidrios. Santiago sentía el peso de las decisiones que lo esperaban como una mordaza implacable, pero dentro de sí se encendía una chispa. Era hora de actuar, de no dejarse dominar más por el miedo o la soledad. Ese vínculo con la loba, con el cachorro, con la tierra misma, se había convertido en su nueva realidad y debía afrontarla con coraje. «Ya no puedo esconderme», susurró, con voz ronca pero firme, como un juramento dirigido a sí mismo y a ese destino que lo había elegido. «Tengo que saberlo todo. Tengo que descubrir la verdad, aunque me destruya». La puerta de la cabaña crujió suavemente, empujada por un viento repentino.
símbolo de un límite que se abría hacia un mundo más oscuro y complejo. Santiago se levantó, apretando el fragmento en el puño, y miró a la loba que lo observaba con ojos profundos, casi leyendo sus pensamientos. El animal se había convertido en su espejo, un reflejo de esa parte salvaje e indomable que despertaba en su interior. El timbre sonó de nuevo, un sonido agudo que rompió la frágil quietud. Santiago corrió a la puerta, con la respiración acelerada. Al otro lado estaba la mujer que había traído el fragmento, el rostro tenso y los ojos llenos de urgencia. «Descubrí dónde está el resto del medallón», dijo casi sin aliento. «Y no somos los únicos buscándolo». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el aire, y Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza ya no era solo una presencia vaga o una sombra oculta entre los árboles. Era concreta, cercana, lista para cerrar el círculo. Tenía que moverse rápido, pero también con cautela. «Entonces tenemos que ir», respondió con decisión, con una voz más segura de lo que se sentía por dentro. «No puedo permitir que ese secreto caiga en las manos equivocadas». La mujer asintió, y juntos se prepararon para dejar la seguridad provisional de la cabaña. Santiago se inclinó hacia el cachorro, que ahora abría los ojos con una mirada débil pero viva. «Tendré cuidado», le prometió, acariciándole el hocico con ternura. «No te dejaré solo». Antes de salir, Santiago recogió la pluma negra del alféizar, ese pequeño talismán que lo había acompañado desde el inicio de esta historia. La apretó con fuerza, como símbolo de lo que se había convertido, un hombre dividido entre dos mundos, pero listo para luchar por ambos. Al cruzar el umbral, el bosque pareció cerrarse tras él. Las sombras se alargaron y el viento azotó con más fuerza, como queriéndolo poner a prueba. Santiago sentía el peso de cada paso, la conciencia de que cada decisión tendría consecuencias irreversibles. Pero ya no había lugar para dudas ni vacilaciones. A lo lejos, un aullido resonó en la noche, un llamado que hablaba de lazos antiguos y batallas inminentes. Santiago se volvió una última vez hacia la cabaña, el corazón apretado en una mezcla de nostalgia y determinación. Luego, siguió adelante. Se internó en la selva, decidido a seguir ese sendero oscuro que marcaría su destino. El juego había comenzado. Ahora, cada decisión era un paso hacia un futuro incierto y peligroso, pero inevitable. Santiago ya no era solo un hombre huyendo del pasado. Se había convertido en el guardián de un secreto capaz de cambiarlo todo. Y esta vez, lucharía hasta el último aliento, sin importar el precio. La cabaña se había convertido en un caparazón de silencio denso, casi palpable, como si el aire mismo contuviera la respiración ante un evento inminente, invisible, pero inevitable. Santiago estaba sentado inmóvil en el banco de madera, con la mirada fija en el cachorro que, frágil y débil, respiraba con dificultad. Cada inhalación parecía una agonía suspendida, un hilo delgado que unía la vida con la muerte. Y sin embargo, en esa existencia frágil se ocultaba una fuerza misteriosa, un impulso que nadie podía explicar ni detener. Afuera, la selva parecía haberse detenido. Ni siquiera el viento se atrevía a mover las hojas, y el crepúsculo dejaba caer una sombra larga y densa sobre las paredes de madera. Una sensación de espera se había colado como una presencia invisible, una tensión que apretaba la garganta y paralizaba cada pensamiento. Santiago sentía el peso de esa quietud anómala en el pecho, un nudo que le estrangulaba el corazón e impedía que respirara con libertad. Era como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, dilatándose en un limbo donde cada segundo se volvía una eternidad. Los ojos de Santiago se posaron en la mujer que permanecía de pie cerca de la entrada. El rostro tenso, las manos entrelazadas nerviosamente frente a ella. No hacían falta palabras, o quizás éstas se habían vuelto demasiado peligrosas, demasiado cargadas de significados ocultos. Sus miradas se cruzaron en un diálogo silencioso, un entrelazado de miedos no expresados, de dudas que pesaban como piedras. En el silencio, cada movimiento, cada respiración parecía amplificarse,
y sin embargo nadie se atrevía a romper esa frágil barrera que los separaba del abismo que se avecinaba. Santiago sintió un punzante enojo contenido subir desde lo profundo, un apretón que le comprimía las entrañas. No solo era miedo lo que lo atacaba, sino un sentimiento feroz de impotencia, una frustración ante un destino que parecía haberlo atrapado en una trampa sin escape. Quiso gritar, lanzar palabras como piedras contra el cielo, pero la voz se apagaba en su garganta, ahogada por un silencio más poderoso que cualquier grito. Era un grito mudo, una tensión comprimida que vibraba en sus venas como electricidad lista para estallar. El cachorro, recostado sobre la almohada, movió ligeramente una pata, un gesto imperceptible pero lleno de vida. Santiago lo observó, un escalofrío recorrió su espalda, mezcla de esperanza y terror. Estaba ahí, suspendido entre la salvación y la pérdida, y él, con todos sus miedos y debilidades, era el único que podía decidir el destino de ese alma frágil. Pero la elección era una espada de doble filo que le atravesaba el corazón, un precio demasiado alto para un hombre que ya había perdido demasiado. El silencio se volvió aún más intenso, como si la cabaña misma escuchara, conteniendo cada sonido, cada movimiento. Las sombras se alargaron, envolviendo las figuras en una capa de oscuridad que parecía devorar toda esperanza. Santiago se levantó lentamente, el cuerpo tenso como un arco listo para disparar, y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera, hacia la selva inmóvil, pero no vio nada más que un mar de árboles quietos y hojas inmóviles, como si la naturaleza misma estuviera en espera, suspendida sobre un hilo invisible de amenaza latente. La mujer se movió un paso ligero y se acercó a él. No dijo nada, pero en sus ojos danzaba un fuego frío de determinación y miedo. Santiago entendió que ella también sentía ese nudo que los apretaba a todos, ese momento en que el pasado y el presente se confundían, y el futuro era un abismo oscuro y sin luz, un abismo en el que debían lanzarse sin saber si saldrían con vida. Un ruido repentino, un batir de alas lejano, hizo que Santiago diera un salto. Por un instante, el silencio se rompió, y luego volvió más pesado que antes, como si ese susurro hubiera liberado una energía inquietante, lista para explotar. El corazón de Santiago latía fuerte, la respiración corta, la mente un torbellino de pensamientos confusos pero inevitables. Era el momento de la verdad, o quizás solo el preludio de otro engaño del destino. Y sin embargo, a pesar de todo, nadie se movió, nadie habló. Permanecían allí, suspendidos en esa habitación de madera, prisioneros de un destino que se acercaba a pasos agigantados, una sombra que se alargaba y que nadie podía ya ignorar. La espera se había vuelto un peso insoportable, un nudo que apretaba la garganta, y cada segundo que pasaba era un paso hacia un punto de quiebre. Santiago cerró los ojos por un instante, buscando dentro de sí una fuerza que parecía haberse esfumado. Pero bajo esa calma aparente, bajo esa quietud espectral, algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo, para siempre. Y en ese silencio cargado de tensión, la historia contenía la respiración, lista para estallar. La puerta se abrió de golpe, golpeando con fuerza contra la pared de madera como un martillazo que rompía todas las defensas. Santiago, sacudido por el ruido, se dio vuelta de repente, el corazón martillando en su pecho como si quisiera romperle las costillas. Allí, en el umbral, estaba ella, la madre de la mujer, la figura que Santiago había evitado durante años, una sombra oscura de su pasado que ahora se materializaba frente a él, real e implacable. Los ojos de la mujer eran llamas de dolor y rabia, el rostro marcado por cicatrices invisibles que contaban historias de traiciones y silencios. ¿No tuviste el valor de enfrentarme antes, Santiago?, susurró la voz cortante como un cuchillo. Te escondiste tras la soledad, tras ese cachorro, pero la verdad no se puede enterrar para siempre. Santiago permaneció inmóvil, su mente un torbellino de recuerdos y miedos que chocaban sin descanso. «¿No entiendes?», comenzó, pero la voz se quebró, traicionando la fragilidad oculta tras esa apariencia dura.
No quiero entender, gritó ella dando un paso adelante, el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Quiero saber por qué dejaste que todo se derrumbara, por qué elegiste mirar para otro lado mientras nuestra familia se deshacía. La habitación parecía encogerse, el aire denso de tensión y rencor. Santiago sentía las manos temblar, la respiración corta, y por un momento el mundo entero se redujo a ese rostro que le lanzaba acusaciones nunca pronunciadas, pero siempre vividas como cuchillos invisibles en el corazón. No es tan simple, explotó finalmente, la voz elevándose en un grito liberador, rompiendo años de silencio. Lo perdí todo, a mi esposa, nuestro futuro, ¿y quieres que crea que podía enfrentar todo esto con una sonrisa? Las lágrimas le surcaron el rostro mientras las palabras brotaban sin control, una avalancha de dolor y rabia que lo arrasaba. Intenté proteger lo que quedaba, salvarme de un abismo que me estaba engullendo. Se dejó caer al suelo, el cuerpo sacudido por sollozos convulsos, como un hombre hecho trizas que intenta recomponerse entre los escombros. Ella se acercó lentamente, la mirada incendiada por una mezcla de piedad y desprecio. ¿Protegerte o huir? Te escondiste tras una promesa vacía, Santiago. Traicionaste a ti mismo, a tu familia, y ahora hasta al bosque que te acogió. Un silencio cortante cayó entre ellos, pero ese silencio estaba cargado de verdades insoportables. Santiago se levantó con esfuerzo, los ojos rojos e hinchados, la piel tensa como si cada palabra hubiera quemado su alma. Quizás tengas razón, murmuró con la voz rota. Pero ahora no puedo volver atrás. Ese vínculo, ese cachorro, la loba, es todo lo que me queda. Es mi redención o mi condena. Con un gesto desesperado tomó una vieja fotografía familiar, arrugada y descolorida, y la rompió en dos con un estruendo que hizo temblar las paredes. «No puedo vivir más en el pasado», gritó, el corazón hecho pedazos. «Tengo que enfrentar esta verdad, por dolorosa que sea». La mujer lo miró, los ojos llenos de una tristeza infinita. «Entonces prepárate, Santiago, porque ahora el pasado ya no es una sombra lejana. Es una tormenta que te arrasará, y el precio será más alto de lo que imaginas». Mientras las palabras se apagaban en el aire pesado, un aullido lejano se elevó desde la selva, un grito que parecía retumbar en los huesos de Santiago. Ese sonido era un llamado, un desafío, una promesa de futuro, un futuro que ya nunca más podría evitar. Ese momento rompió toda ilusión, toda defensa. Santiago había caído, destrozado, pero también se había levantado, listo para pelear la batalla más dura de su vida. La verdad había salido de las sombras, y nada volvería a ser igual. La selva, finalmente, guardaba silencio. El viento había dejado de rugir entre los árboles y la lluvia se había convertido en un suave susurro, casi un respiro de tregua. Santiago estaba sentado en el umbral de su cabaña, las manos aún manchadas de tierra, la mirada perdida en el crepúsculo que lentamente cedía paso a la noche. Ese momento de silencio estaba cargado de una energía sutil, de un eco que se propagaba en su interior, como una ola que acariciaba las orillas de un alma herida, pero no rota. Reflexionó sobre el camino recorrido, sobre ese grito desesperado de una madre loba que había roto la barrera entre hombre y naturaleza para confiarle una vida frágil, un cachorro suspendido entre la vida y la muerte. Aquella lágrima entonces parecía solo un llamado de dolor y miedo. Ahora, en cambio, percibía su profundidad. Era una invitación a mirar más allá del dolor, a reconocer el delicado equilibrio que sostiene mundos aparentemente irreconciliables. Santiago sentía las heridas latir aún, algunas abiertas y sangrantes, otras que poco a poco comenzaban a cicatrizar. Había perdido mucho, su soledad, la certeza de una existencia retirada, la paz ilusoria de huir del pasado, pero también había encontrado algo valioso, un vínculo que iba más allá de las palabras, un pacto silencioso con la vida misma. La loba y el cachorro ya no eran solo criaturas por salvar, se habían convertido en espejos de sí mismo, fragmentos de una identidad que se había perdido y ahora se recompone,
pieza a pieza, en un mosaico más grande y complejo. El recuerdo de su esposa, que alguna vez intentó sepultar bajo capas de dolor y huida, ahora era menos opresivo. Ya no era un fantasma que lo perseguía, sino una sombra que caminaba a su lado, un dulce recordatorio para no dejar que el pasado asfixiara el presente. Ese medallón roto, ese fragmento de metal grabado con símbolos antiguos, ya no era solo un misterio por resolver, sino un símbolo de continuidad, de lazos invisibles que atraviesan el tiempo y el espacio. Santiago se levantó lentamente, el cuerpo aún cansado, pero la mente más clara. Volvió adentro, donde el cachorro dormía junto a la loba, ambos envueltos en un silencio lleno de vida y esperanza. Se arrodilló junto a ellos, posando una mano suave sobre el pelaje del pequeño. «Ya no estamos solos», susurró, «y quizás nunca lo estuvimos». La selva a su alrededor ya no era un lugar de escape, sino un territorio de confrontación, un sitio donde la fragilidad y la fuerza se entrelazaban en una danza ancestral. Aquella noche, bajo un cielo estrellado que comenzaba a iluminar la oscuridad, Santiago comprendió que la verdadera batalla no era contra la naturaleza ni contra el pasado, sino dentro de sí mismo, y en esa conciencia encontró una nueva calma, frágil pero auténtica. No tenía respuestas definitivas, ni la certeza de un futuro fácil, pero había elegido quedarse, ser testigo y guardián de ese frágil equilibrio. Y eso, al fin y al cabo, era todo lo que podía hacer. Ahora, querido espectador, te pregunto, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Santiago? ¿Qué decisión tomarías frente a un vínculo tan profundo y tan delicado? Comparte en los comentarios tus pensamientos, tus emociones, tus reflexiones. Si esta historia te conmovió, deja un like y suscríbete al canal para no perder los próximos relatos que desafían la frontera entre el hombre y la naturaleza. Tu voz es importante, y juntos podemos seguir explorando estas historias de dolor, esperanza y transformación. Gracias por caminar conmigo hasta aquí.